Saludos jóvenes de esta materia C2230, paralelo C, hidráulica 2. Vamos a iniciar esta clase de este capítulo 7. Consideraciones prácticas en diseño de canales. ¿A qué se refiere este capítulo? Hasta ahora hemos estado hablando de esta materia de dimensionar cierto canal, de sección trapezoidal, qué sé yo, con ancho de solera 1,20, que conduce un caudal de 0,5 metros cúbicos por segundo, así una serie de datos. Pero, ¿en qué momento se define estos caudales? ¿Por qué 0,5 metros cúbicos por segundo? ¿Por qué el ancho de solera 1,20 o los talones Z igual a 2, qué sé yo? ¿Por qué? ¿Cómo se definen estos parámetros hidráulicos? ¿De qué manera? Eso es lo que vamos a analizar en este capítulo, y al final, en el siguiente video, habrá un ejemplo de aplicación. Generalidades. Vamos a definir estos parámetros hidráulicos: caudal, velocidad, pendiente, talud, coeficiente de rugosidad, ancho de solera, tirante de agua, área hidráulica, bordo libre, profundidad total y ancho de coronamiento. Estos factores, ¿cómo se definen? Mejor, parámetros hidráulicos. Cada uno de ellos vamos a desglosar. El caudal de agua. El caudal de agua se define según necesidades y requerimientos, según el tipo de proyecto, para su ejecución. Por ejemplo, en proyectos de riego y microriego, riego y microriego son proyectos para cultivos, para abastecer de agua a cultivos, para la siembra, ¿no? En realidad, microriego se dice cuando el área que se va a regar alcanza a un máximo de 50 hectáreas. 50 hectáreas. Una hectárea es, como conocemos aquí en la ciudad, un manzano. Un manzano de área de terreno de 100 metros de cuadra, una cuadra 100 metros. Entonces un manzano llega a ser 10.000 metros cuadrados, una hectárea. Valores mayores a 50 hectáreas se llaman proyectos de riego, más grandes. Entonces, cuando se quiere abastecer de agua mediante un canal, como es de esta materia, para estos proyectos de riego y microriego, habitualmente o de manera general en la práctica se define módulo de riego. Módulo de riego se dice un caudal de un litro por segundo por hectárea. Habrá que notar 1 litro por segundo por hectárea. O sea, ese manzano hay que llegar 1 litro por segundo, ese caudal. Ahora 1 litro por segundo en la práctica, ¿cómo llega a ser? Si ustedes saben el grifo del agua, medianamente, cuando se están lavando las manos, en el el lavamanos, entonces medianamente cuando abren, esa cantidad de agua que está saliendo aproximadamente es 0,20 litros por segundo. 0,20 litros por segundo, una quinta parte de 1 litro, 5 veces más la cantidad es 1 litro, para que se den cuenta. Entonces 1 litro por segundo por hectárea. Si se tuviera que llegar 10 hectáreas, 10 litros por segundo vamos a necesitar de una fuente de agua, de un río, por ejemplo, para hacer llegar, para riego a esa área de terreno. De manera general, estoy diciendo, porque cada cultivo en realidad requiere de sus verdaderas dotaciones de agua, para alfalfa, para cebada, qué sé yo, ¿no? Pero esto de manera general, estamos indicando. Otros proyectos, para agua potable, digamos que es un proyecto de agua potable, al cual hay que dotar de agua y es una captación de un río. ¿Qué cantidad de agua se requiere? Un caudal de igual a la dotación por la población futura. La dotación en litros por segundo en litros por día por habitante. Litros por día por habitante. Hay que saber que en el altiplano boliviano se sabe que cada persona consume entre 60 a 80 litros por día. Cada uno de ustedes
60 a 80 litros por día van a consumir, de manera general, contando alimentación, aseo personal, uso de inodoro, lavamanos y así, ¿no? En el llano es mayor, pero en el valle es mayor. Cochabamba, Sucre, Tarija, es de 90 a 120, 150 litros que se consume al día por persona. En el llano, mucho más. En ciudades grandes, en Italia, en Roma, 500 litros al día por habitante, cada persona. Eso hay que multiplicar por la cantidad de habitantes, por la población futura. Por ejemplo, estuviéramos haciendo un abastecimiento a la localidad de Toledo, aquí, camino al occidente del departamento de Oruro. Alrededor de 7.000 habitantes tiene. Pero ahora tiene 7.000 habitantes en estos momentos. Cuando se haga un proyecto de agua, con conducción del agua del río desaguadero, digamos, entonces no se va a hacer pues el proyecto para esa cantidad de habitantes actual, de este momento, sino se tiene que proyectar cuántos habitantes habrá en Toledo de aquí a 25 años. Esos 25 años es parámetros de normas y reglamentos. Entonces se proyecta cuántos habitantes ha tenido la localidad de Toledo en los últimos años, en los últimos censos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, si tienes que recabar. En 2012 hubo un censo. Digamos que en 2012 ha tenido 6.200 habitantes, ahora tiene 7.000. Entonces, y otros censos anteriores, una serie de puntitos que tienen que ajustarse a cierta curva de variación. Tal vez es una recta, tal vez es un crecimiento exponencial, geométrico. Hay que ajustar mediante regresiones, análisis de regresiones, a cierta curva que va a representar el crecimiento poblacional de esa localidad a partir de datos ya tomados, de censos. Entonces, de aquí a 25 años, proyectando esa curva, ¿cuántos habitantes tendrá Toledo? Digamos así, 10.000, 10.500. Para esa cantidad de habitantes hay que hacer ese proyecto de agua. No serviría para la cantidad de habitantes actual, sino para lo que va a ocurrir de aquí a 25 años. Esa es la población futura. Pero este es un caudal medio. Caudal máximo diario se llama este K1 por este caudal medio. Ese K1 es un factor de crecimiento. Hay que multiplicar por 1.5, 1.2 o 1.5. Todavía aumentando este valor de caudal. Pero ese es el caudal máximo diario. Se tiene el caudal máximo horario. Es este caudal máximo diario por un K2. Este K2 es un factorcito que se multiplica, que varía de 2 a 2.5, 2.2. Estoy dando una idea general. Pues finalmente, un canal que se estuviera diseñando para el caudal máximo diario se va a considerar lo que es la cantidad, cuánto consume cada habitante, cuál la población futura. Todavía lo multiplicamos el 50% por 1.5, aumentamos, por si acaso, no, además esto es de reglamento. Fíjense aquí, en 2 líneas estoy mostrando algo que ustedes van a ver con mucho detalle en la siguiente materia después de esta de hidráulica 2, ingeniería sanitaria 1. Abastecimiento de agua a localidades, a ciudades grandes, ¿no? Van a hacer eso con mucho detalle en todo el capítulo. Yo en 2 líneas, como estuviera resumido, para darles una idea de cómo se considera el caudal que se pueda conducir en un canal en proyectos de agua potable. Para el alcantarillado sanitario es algo similar del agua potable. Sanitario es aguas que se conducen en tuberías, que son canales, a inodoros, lavamanos, duchas, ¿no? Es algo similar en las. En proyectos de alcantarillado pluvial, esto es las aguas que caen a los techos de los domicilios, a las canaletas de los techos, a las bajantes, tuberías verticales, a los patios, y eso hay que conducir a la calle, al pie de la acera, a la cuneta de la calzada. Ahí se tienen que conducir esas aguas. Entonces, y esas aguas se van a discutir hacia las cámaras de inspección en las esquinas de las calles, y hay una tubería general que conduce
esas aguas de lluvia, de precipitación fluvial, hacia un destino final, hacia un Tagarete, qué sé yo, ¿no? Aquí en la ciudad de Oruro. ¿Cómo se diseñan esos canales que son tuberías que van por las calles para aguas de lluvia? Mediante criterios de análisis hidrológico. Este análisis hidrológico significa cuánta cantidad de lluvia, cuánta cantidad de agua ha caído en determinado área de TZ, en la ciudad de Oruro, en los sesos. Caen los sesos y drena hacia la ciudad aguas de lluvia que caen a los techos, como les dije. Ese análisis se llama análisis hidrológico. Esto se ve en una materia aquí en la carrera, en la mención hidráulica, es hidrología, una materia muy importante. Ya les dije en el primer capítulo, la hidrología es bien importante, porque tiene que ver con estos diseños de alcantarillado pluvial y otros también. Otros, por ejemplo, el agua que pasa por debajo de un puente. Para definir la altura del puente, los estructuristas están calculando el puente. ¿Qué altura va a tener? Define el análisis hidrológico. ¿Cuánta cantidad de agua ha caído en un terreno en el área de la cuenca y ha confluido a pasar por ese lugar del puente? Sencillo, ¿no? Entonces, eso ha de definir el análisis hidrológico. Y así sucesivamente. Cómo de manera general se puede definir los caudales de agua, según necesidades y requerimientos. La velocidad media, velocidad de agua. Dos parámetros hay que considerar. Velocidad mínima y velocidad máxima. La velocidad mínima, ¿cuál es? El agua que se tiene que conducir en un canal. La mínima es aquella que no permite que ocurra sedimentación de materiales disueltos, materiales sólidos disueltos en el agua, se vayan depositando en el fondo del canal. No se tiene que permitir eso. O sea, la velocidad del agua tiene que ser mayor a esa situación al momento en que esté depositándose esos materiales sólidos. Esa es la velocidad mínima. No permitir la sedimentación. En canales de tierra se considera 0,30 metros por segundo velocidad mínima que cuando uno diseña estos canales tiene que verificar. Ahora, si ocurriera velocidades menores en un canal que ustedes están diseñando a 0,30 metros por segundo, digamos, esto es de tierra, entonces va a ocurrir que ese material sólido se va a acumular en el fondo, va a provocar la colmatación del canal. O sea, se va a llenar de material sólido, va a deformar su geometría. Si era un canal trapezoidal, esto se va a volver, digamos, parabólico por la acumulación de materiales que se van sedimentando en el fondo. Distorsiona la rasante del canal, lo que se ha calculado que pueda conducir ese canal, que el caudal de agua no se vaya a presentar. Entonces, y además podría existir mucho consumo de materiales y montos de dinero para su mantenimiento, para limpiar, para drenar, para quitar todo ese material depositado en el fondo de canales, en su fondo y en sus paredes. Entonces, velocidad mínima para canales de tierra, 0,30 metros por segundo. El otro parámetro, el otro extremo sería la velocidad máxima. Esta velocidad máxima está en un río, en un canal, que podría provocar la erosión. O sea, esta es la velocidad que ya va erosionando paredes y fondo del canal. Eso no se tiene que permitir. ¿Cómo? Cuando estemos calculando un canal, verificamos, pues, que por ejemplo la velocidad no sea mayor a 0,90 metros por segundo en canales de tierra. Si del campo nos estuviera saliendo la velocidad 1,20, entonces no puede ser mayor a 0,90. Nos vamos a alertar y tendremos que redimensionar el canal para que hablemos de menor a este valor. Ahora, pero estas velocidades máximas que estamos hablando aquí, bueno, antes sí, la velocidad máxima provoca mayor a 0,90 en canal de tierra, provoca erosión. También distorsiona la geometría del canal. Si el canal era trapezoidal, va a aparecer de otra geometría, no como lo que se ha previsto o lo que se ha calculado ya en la práctica.
Estas velocidades máximas también se dividen según tipo de suelo. Esto continúa aquí en el asterisco. Velocidad máxima según tipo de suelo. Canales en tierra franca. Limo, lo que conocemos como limo. 0,60 metros por segundo. Material arcilloso, canales de arcilla. 0,90, estos serían canales de tierra. Y así sucesivamente. Hay canales de vestidos con piedra indescrasible, de tumbador, mampostería de piedra, de vestidos de concreto, por ejemplo, hasta 3 metros por segundo se puede admitir. Estos de vestidos de concreto, caso típico es el de el canal o alcantarillas de puentes, o alcantarillas de carreteras. Las alcantarillas de carreteras se diseñan con criterios de los canales y son de vestidos de concreto, muchos de ellos. Entonces, cuando se verifica que los van a admitir máximo estos tipos de estructuras, hasta 3 metros por segundo. Otros tipos de materiales, roca, pizarra, areniscas corrolladas, rocadura, granitos, material más duro, de mayor superficie, de mayor solidez, hasta 3 a 5 metros por segundo. Ahora, para considerar velocidad media de agua que estamos indicando, se recomienda verificar o chequear esta velocidad de agua. No es conveniente darse como dato inicial en el diseño de un canal. Verificar o chequear mediante la ecuación de Manning o de la ecuación de la continuidad que hemos visto en cuanto a diseño de canales en capítulos anteriores. Siguiente. La pendiente. 7.4. La pendiente de fondo, la pendiente longitudinal de fondo del canal, cómo se define según la topografía del lugar y la altura requerida para el flujo de agua. Por ejemplo, aquí está, este asterisco prima, continúa aquí, indica, esta es una pista en planta con las curvas de nivel, aquí elevación del terreno, digamos aquí una vertiente de agua, si quiere conducir esta mediante un canal hasta cierto fin, hasta cierto lugar. Aquí está el eje del canal. Entonces lo que se hace es pues seguir las curvas de nivel, o sea, según el terreno va presentando su pendiente, con criterios del diseño geométrico de carreteras. El diseño geométrico de carreteras permite dar fundamentos para el diseño de canales también, porque los canales son medios de transporte, pero de agua. Entonces, esos son los criterios se utilizan. Hay que seguir las curvas de nivel para mantener también la pendiente mínima. Entre estos ambos, ¿no? El pendiente, velocidad mínima, máxima, velocidad mínima, velocidad máxima, mejor dicho, eso hay que ir controlando. La situación de altura de energía requerida, ¿a qué se refiere? Este es un ejemplo clásico. Aquí un río, aquí una condición captación de agua, eje del canal, hacia un tanque de almacenamiento y aquí la localidad, ¿no? Donde se va a abastecer de agua. Entonces, lo que se quiere es que este canal esté a buen desnivel de terreno, diferencia de elevación, con referencia a la localidad, para que las presiones de agua, aquí en la localidad de la población, sean buenas, buena presión de agua. Entonces, el tanque tiene que estar a mayor altura, pero no tanto, porque provocaría que el agua no llegara hasta este punto donde está el tanque. Entonces, el eje del canal indica tiene que tener menor de la pendiente mínima para que permita que el agua llegue al tanque y el tanque a su vez pueda proveer a buena presión de agua a la localidad. Es como si hubiera una franja de seguridad. Este tipo de criterios también se utilizan en proyectos de generación de energía hidroeléctrica, ¿ya? Y otros similares. A eso se refiere altura requerida de energía requerida para el flujo de agua. Ahora, estas pendientes también se definen según tipo de suelo. ¿Ya? Por ejemplo, para suelos sueltos, las arenas, 0,5 a 1 por mil. Suelos francos, los limos, que han visto ustedes en suelos 1, 1.5 a 2.5 por mil. Arcillosos, que tienen mejor cohesión material, ¿no? Sus granos son mayor cohesión, sostiene mejor los taludes de los canales, las inclinaciones, de 3 a 4.5 por mil. Ahora, estos valores son solo de referencia, no pueden tomarse como ley, digamos.
digamos, ¿no? Sino que es para que podamos fundamentarnos, ¿no? ¿Qué tipo de material tiene nuestro canal? Y estos parámetros, a estos parámetros, dependiente podrían sujetarse. Ahora sí, la velocidad en el primer canal está resultando excesiva, erosiva, o sea, mucha velocidad. ¿Cómo se calculamos? Aquí decíamos, ¿no? Que se calcula el canal. ¿Cómo se calcula? Lo más adecuado, lo más práctico es disminuir la pendiente del canal. Si la pendiente del canal del cual ustedes estén diseñando tuviera, por decir, ser 1 por 1000 de pendiente, y está resultando que la velocidad está sobrepasando estos parámetros máximos, estas pendientes, si está sobrepasando la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima para cierto tipo de material, entonces lo que es ¿cómo se calcula? Se disminuye la pendiente de 1 por 1000 a 0,9 por 1000 y verificamos nuevamente la velocidad para entrar estos ángulos de comparación. El talud de canales, los taludes, inclinación de paredes, mayormente en canales trapezoidales y rectangulares. ¿Cómo se dividen? Según tipo de material, Z a 1. Z es horizontal, 1 es vertical. Según tipo de suelo, canales poco profundos, estos canales poco profundos y canales profundos. Zoca en buenas condiciones, o sea, el material sólido, zoca. En poco profundos puede ser talud vertical, canales rectangulares. Poco más profundos, 0,5, 0,25 a 1, casi parada el talud, ¿no? Y así sucesivamente, arcillas compactas, limo-arcillosos, limo-arenosos, arenas sueltas es como granito de azúcar que ustedes dejan caer en la mesa. ¿Qué talud toma ese material? Arenas sueltas. En canales poco profundos, 2 a 1. Profundos, 3 a 1. Este 3 a 1, mire, talud más inclinado, ¿no? Ahora ustedes dirán, poco profundos, ¿hasta qué profundidad? Menores a 0,60 metros normalmente se consideran menores a 0,60, aun cuando hay parámetros que todavía dan, inclusive hasta, pero esto vamos a corregir, hasta 1 metro todavía. Vamos a colocar menor a 1 metro. Menor a 1 metro. Si el canal está pasando en su profundidad, el tirante de agua, ¿no? De 1 a 1,20, ya es canal profundo. A eso se refiere. Continuamos. Subtítulo 7.6, coeficiente de rugosidad. El coeficiente de rugosidad que hemos ido utilizando en canales en capítulos anteriores, el famoso N. Por ejemplo, para canales de tierra, habíamos indicado en algunos casos, ¿no? De 0.025 a 0.30 se puede subir de manera general. Canales de vestidos de concreto, que también bastante utilizamos, de 0.013 a 0.015, entre esos valores. Ya, normalmente canales de tierra, por ejemplo, nuevos, recién construidos, se suele subir 0.025 y canales viejos de tierra 0.010, digamos como criterio de diseño, ¿no? Pero en el cuadro 2.2 del texto de Villon que les he dado como fuente de bibliografía, hay valores para todo tipo de materiales. Hay para, por ejemplo, canales de PVC, que son las tuberías del alcantarillado, canales de vidrio de laboratorio, qué valores de coeficiente de se asumirán, y así una serie de valores, 2 a 3 páginas que se tienen para poder ustedes recabar. ¿Ya? Y como comentario, este texto de Villon pueden ustedes bajar de internet, está para descargar de manera gratuita. Pueden recabar esta información, ahora que no tenemos disponibilidad de bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Inclusive jóvenes de sus problemas resueltos, hay
Eso es la mayoría de esos problemas, 90% de los problemas de ese texto, hay, digamos, su solucionario. Que no llega a ser tal, sino más bien problemas de sueltos de hidráulica de billones, ¿no? Pero casi es eso. También para descargar en internet. Este coeficiente n de desigualdad, en el texto de 28, que les había indicado también como parámetro de consulta bibliográfica, se tienen valores varios de sugerencias. Dijimos, ¿no?, en su momento que este texto de 28, hidráulica de los canales abiertos, es un texto como la Biblia de la hidráulica de canales. Varios textos posteriores se han basado en este de 28. En ese texto, para el coeficiente de desigualdad, se tiene valores también varios para todo tipo de materiales. Inclusive fotografías de canales ya construidos, en los que el autor dice, para este canal, que se ve en la figura tal, el n puede asumirse cierto valor. Para canales que se observa inclusive con vegetación en sus paredes laterales del canal, en tiza, este valor hay que asumir. Entonces, aquí entra en consideración, finalmente, sobre este parámetro hidráulico, el criterio del que diseña su experiencia también, ¿no? Siguiente, tirante Y. El tirante, ¿cómo se llega a definir? Normalmente calculamos, ¿sí? Pocas veces se llega a asumir como dato inicial. Se calcula para las secciones de máxima eficiencia hidráulica, esta ecuación que hemos deducido en su momento, de este tipo de canales, máxima eficiencia hidráulica, B dividido por I, de esta ecuación se despejaría el Y como tirante. O también es igual a 2 veces tangente de teta medio. Teta es el ángulo de paredes del canal con referencia a la línea horizontal, ¿no? Otros criterios de definición del tirante Y, secciones de mínima infiltración, dice, esta es la relación ancho de soledad tirante, 4 veces la tangente de teta medios, mínima infiltración, indica, ¿no? Luego puede tomarse el valor promedio de estos dos, es otro criterio, 3 tangente de teta medios. Aquí el tirante es lo que interesa. Otro criterio, en los Estados Unidos, en esta oficina de United States Reclamation Service, han dicho, así puede usted determinar el tirante, mitad de la raíz cuadrada del área hidráulica. Otro criterio, en la India, el tirante puede asumirse raíz cuadrada de área sobre área tercio. Son criterios de diseño. Otros asumen el tirante la tercera parte del ancho de solera. Son criterios que se pueden utilizar, pero mayormente nosotros hemos ido determinando, según sección de máxima eficiencia hidráulica, o también de la ecuación, ¿no es cierto? Aquí creo que falta F, diríamos, de la ecuación de la continuidad y de Mani. B, diríamos, caudal 1 sobre N, A del radio a la 2 tercios, pendiente a la 1 medio, o caudal dividido igual a área por velocidad, ¿no? Esto ya son para canales ordinarios, ¿no? Porque estos son canales de mayor eficiencia hidráulica. Siguiente parámetro, área hidráulica, de manera general para sección trapezoidal, de esta ecuación que conocemos, o de la ecuación de la continuidad, ¿no? Así se debe dividir. Otro parámetro hidráulico, bordo libre. ¿A qué se refiere el bordo libre? Es lo siguiente. En este gráfico, este es el bordo libre. Aquí vamos a colocar bordo libre. Ya, lógicamente este es el tirante. Entonces, bordo libre es la altura ordenada, digamos,
entre la altura máxima del agua, más profundidad máxima se llama, hacia el borde superior del canal como tal. Ese valor, ¿cómo se define? ¿Cómo se define? Lo libre sería la diferencia altura total menos el tirante. ¿Cuál es la altura total? La altura total del canal viene a ser esta, H. ¿Ya? Desde el fondo del canal Solera hasta el borde superior del canal. Entonces, el borde libre sería el H menos el tirante. En la práctica se suele asumir la tercera parte del tirante, podría ser este valor, ¿no? Según el caudal también se define. Normalmente definimos según el caudal. Si tenemos caudales menores a 0,50 metros cúbicos por segundo o 500 litros por segundo, puede asumir igual a 0,30 esta altura, borde libre. Si son mayores a 0,50 metros, a medio metro cúbico, digamos, puede asumir 0,40. También hay criterios de definir como parámetro de este borde libre la solera. Según la solera, si el ancho de solera es hasta 0,80 metros, el borde libre puede ser 0,40. Y así sucesivamente, 0,80, 1,50, 1,53. Soleras de 3 a 20 metros, el borde libre 1 metro. ¿No? Entonces está dependiendo básicamente de cuál sería las características del oleaje, nivel del agua, que pudieran amenazar desbordar estos límites del canal. Pero aquí tenemos parámetros de qué valores tomar. Profundidad total, 7.10, el H, justamente el H que decía el dato es el tirante más el borde libre. Siguiente, 7.8, 11, ancho de coronamiento, ancho de corona o ancho de coronamiento. ¿A qué se refiere esta situación? A lo siguiente. Aquí vamos a aprovechar este ejemplo. ¿Cuánto es esta longitud C? Ya, eso se llama ancho de corona o ancho de coronamiento. Ahí está. Este ancho, ¿no? Del canal. Aquí hay otro talud del canal, pero esto ya del área lateral, de área colindante al canal propiamente dicho. Este ancho de corona, ¿cómo se definiría? En canales grandes suele ser aproximadamente 6.50, bastante ancho, metros, ya como mínimo, pero este sería para pasos de vehículos, pues un canal grande, los vehículos para inspección del canal, para su mantenimiento y tránsito de otros tipos de equipos, ¿no? Es lo que indica eso. Canales más pequeños. Este ancho de coronamiento puede ser igual al tirante. Claro, son más pequeños. Puede tomarse criterios según el caudal, en metros cúbicos por segundo. Caudales menores que 0,500 metros cúbicos por segundo, por 500 litros por segundo. Esta corona podría ser de 0,60. Si son mayores a 0,50 metros cúbicos por segundo, 1 metro, esa dimensión, el ancho de coronamiento o ancho de corona. Lo que falta aquí es finalmente el ancho de solera. Está faltando el ancho de solera. 712 entonces. 712 ancho de solera, el B que habíamos visto en anteriores capítulos. El ancho de solera normalmente se define como dato inicial. Este sí es un dato que nos damos mayormente al principio. O sea, en la práctica se asume como
dato inicial. Pero sin embargo, hay sugerencias de qué valores tomar, justamente. En la práctica, como dato inicial, ¿bajo qué parámetros? ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué sugerencias? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en función del caudal, ancho de soledad en función del caudal, o según el caudal. ¿Está visto que de aquí estamos siguiendo el asterisco 2? Aquí viene de asterisco 2. Entonces, vamos a tener el caudal Q en metros cúbicos por segundo y la solera P en metros. ¿Qué valores? Correcto. Si el caudal es menor que 0,100 metros cúbicos por segundo, la solera podrá ser 0,30 metros. Ahora, si el caudal entre 0,100 y 0,200, entonces 0,50, medio metro. Entre 0,200 y 0,400, entonces la solera podrá ser 75 centímetros. Valores mayores que 0,400 metros cúbicos por segundo, 1 metro podrá asumirse el valor de la solera. Entonces, ahora, una vez que hemos visto estos 11 parámetros hidráulicos como consideraciones prácticas en diseño de canales, hay que hacer las siguientes puntualizaciones. O mejor dicho, la siguiente puntualización. Todos los valores que hemos visto, estos 11 parámetros hidráulicos, son solo diferenciales. Entonces, todos los parámetros hidráulicos vistos son solo de referencia, que no sirven para un dimensionamiento inicial, para dimensionamiento inicial, ya que los valores finales del diseño de un canal, los valores finales se obtendrán después de chequeos o verificaciones. Dimensionamiento inicial. Ya que los valores finales serán después de chequeos o verificaciones. Según las ecuaciones de Malin
y o de la continuidad. Con esto que acabo de decir y anotar, hemos concluido con detalle qué valores hay que tomar en cuanto a todos estos 11 parámetros hidráulicos como consideraciones prácticas. La siguiente clase vamos a hacer un ejemplo de aplicación en utilización de todos estos parámetros, no será de todos, pero de qué manera se utilizan muchos de estos en un problema, digamos, de examen. Eso es todo por hoy día.